Buenas tardes desde el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional del Ministerio de Defensa de España. Soy el coronel Juan Silva, secretario de Coordinación de la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos, a la que pertenece el CSDEN, y pertenece también la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas de Colombia. Esta colaboración que estamos realizando se enmarca en las actividades que desarrolla dicha asociación. El Teniente General Sánchez Ortega, director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, me indica que transmita un fraternal saludo a los integrantes de la Escuela Superior de Guerra de Colombia y en particular a los participantes en el 7º Seminario Internacional Virtual sobre los roles de las fuerzas militares en tiempos actuales. Para el desarrollo de la ponencia, el director del CSDEN, el Teniente General, ha designado a un representante del Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos, dependientes de este centro. El Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos tiene como misión dirigir, promover y coordinar el análisis operacional, los estudios de escenarios futuros, el desarrollo de conceptos, la experimentación y el desarrollo de doctrina militar conjunta y combinada, en beneficio de las capacidades operativas de la fuerza conjunta. El oficial que les va a impartir la conferencia solicitada pertenece a este centro. Su nombre es el coronel Conrado Cebollero. Egresó de la Academia General Militar en el año 1986 como teniente de infantería. Es diplomado en montaña y en Estado Mayor y ha realizado diversos cursos en la Organización del Atlántico Norte, OTAN, en Francia y en Suiza. A lo largo de su carrera ha combinado los destinos en unidades de montaña con los de Estado Mayor, entre los que destaca el mando del Centro de Relaciones Internacionales del Ejército de Tierra, del Batallón de Cazadores de Montaña Pirineos y del Regimiento de Cazadores de Montaña Galicia número 64, en Jaca. Ha participado en operaciones de Naciones Unidas y de la OTAN en la antigua Yugoslavia y en 2 ocasiones en Afganistán como jefe de plana mayor del equipo de reconstrucción provincial en Cualinao de la Fuerza Española en Banguis. Desde el verano de 2016 está destinado en el Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos como jefe de la sección de doctrina. Preside el Comité Ejecutivo de Doctrina de las Fuerzas Armadas Españolas y la representa en el Grupo de Trabajo de Doctrina de la Alianza Atlántica. Sin más, damos la palabra al coronel Conrado. Adelante. Muy buenas tardes a todos. El tema de esta charla es los roles de las fuerzas militares en los tiempos actuales, título que procederé a descomponer brevemente para poder abordarlo a continuación. Quiero entender por roles los diferentes cometidos y misiones a desempeñar por las fuerzas militares en relación a la nación o a la comunidad internacional y vinculados con la defensa, la seguridad u otros campos. Por fuerzas militares, a las fuerzas armadas gubernamentales, jerarquizadas y disciplinadas, que suelen tener, según los países, diferencias en su composición, regulación de empleo o responsabilidades. Por tiempos actuales, se entiende aquellas características generales que, a modo de tendencias, impregnan el escenario global de seguridad presente y de inmediato futuro y las peculiaridades de cada entorno estratégico particular. Ya que la ponencia ha sido encomendada al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, esta exposición abordará el tema desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas españolas, pero sin perder de vista los importantes matices que las diferencian de las de otros países. Pues bien, para tratar los roles de las fuerzas militares en los tiempos actuales, vamos a estudiar, en primer lugar, cómo son estos tiempos en los que vivimos, para describir a continuación cómo son las fuerzas militares a las que nos referimos, y finalmente exponer qué roles desempeñan y cómo operan, así como su posible evolución. El entorno global de seguridad
está caracterizado por la incertidumbre, el rápido proceso de transformación, la permeabilidad de las barreras, la complejidad y variedad de los actores y por la persistencia de los conflictos. Son muchos los factores que precipitan los cambios estructurales de tipo político, económico, social, tecnológico y medioambiental. Cambios que modifican las condiciones, circunstancias e influencias que afectan a la seguridad y que configuran el entorno global de seguridad. Desde el punto de vista de la gobernanza, se percibe un progresivo debilitamiento de las organizaciones políticas supranacionales, internacionales e incluso estatales, la extensión de ideologías políticas autoritarias y populistas, y la paulatina pérdida de control de ciertos gobiernos sobre población y espacios cada vez más amplios. Las principales tendencias económicas observables son un desplazamiento de la hegemonía de Occidente y de los centros económicos y financieros globales hacia el espacio Asia-Pacífico, la progresiva concentración de la población en las zonas urbanas más desarrolladas y un incremento de rivalidad por el acceso y control de los recursos y de los espacios globales comunes, así como grandes y persistentes desequilibrios económicos internos y externos. En lo social, se observa el incremento de diferencias sobre la percepción del valor de las libertades y de la vida humana misma, y el enconamiento de los conflictos cuando coinciden divisiones culturales y religiosas que además estimulan la radicalización violenta. El desarrollo tecnológico y de comunicación tiene la capacidad de lograr efectos considerables, globales e inmediatos, en algunos casos con discreción y bajo riesgo. Asimismo, se mantiene la tendencia de la tecnología de uso civil a superar en versatilidad y mejorar en precio a la tecnología militar, facilitando la adquisición de equipos avanzados de altas prestaciones por parte de empresas y organizaciones no estatales. Finalmente, los cambios medioambientales suelen llegar a producir importantes alteraciones económicas y sociales que interactúan con otros factores y conflictos existentes. La sostenibilidad del planeta y el acceso a ciertos recursos son condicionantes que pueden afectar al entorno global de seguridad y están adquiriendo cada vez más importancia. Todos estos factores se ven afectados a su vez por la paulatina desaparición de cualquier tipo de barreras para la transferencia de información, productos, servicio, dinero o población, consecuencia del proceso de interconexión global. Estas condiciones, circunstancias e influencias, presentes en cada entorno, son consideradas de diversa manera por los actores internacionales según su propia percepción de seguridad. En las actuales sociedades desarrolladas, la percepción de seguridad está referenciada a unos cánones de seguridad cada vez más amplios, completos y exigentes, de cuya custodia se hace responsable casi en exclusiva a las propias autoridades, sea cual sea el tipo o el origen o donde se produzca la situación de inseguridad, la crisis o el conflicto. Podemos decir que la sociedad moderna actual es un cliente de seguridad que tiende a ser cada vez más exigente y a la vez menos responsable. Este cliente vive en una zona de no paz, no guerra, en la que se ha difuminado esa tradicional frontera que existía entre la paz y la guerra precisamente, al igual que se ha debilitado los antaños claros límites entre la seguridad exterior y la interior. En esa zona ambigua conviven adversarios de difícil identificación, riesgos y amenazas cambiantes, no ya como paso previo al conflicto, sino como conflicto mismo. Entre estos riesgos y amenazas se deben resaltar el terrorismo y los ataques cibernéticos, la limitación de acceso a los recursos y la injerencia o apropiación de los espacios comunes globales, los efectos derivados de conflictos locales y regionales como el tráfico ilegal de armas y de personas, la dispersión de combatientes o los flujos migratorios, las catástrofes naturales o no, la proliferación de armas de destrucción masiva, el crimen organizado, la inestabilidad económica y financiera, la manipulación de la información, la vulnerabilidad energética y las pandemias, los riesgos naturales y los efectos del cambio climático.
Entre los potenciales adversarios ya no se encuentran solo estados u organizaciones multinacionales, sino que se añaden otros que no se sienten sujetos a las mismas regulaciones legales. Entre ellos se incluyen actores tales como organizaciones terroristas transnacionales, organizaciones criminales, facciones y grupos paramilitares sin Estado propio, apoyados o no por terceras potencias, y también adversarios de composición compleja o de difícil identificación, tanto como la fuerza de la propia naturaleza o la ambición y la imprudencia del hombre capaz de causar auténticos desastres. Y siendo este el entorno global de seguridad, ¿cuál es el de España? ¿Qué intereses debe proteger este país? Todas las naciones, por su herencia histórica y cultural, disponen de unos bienes y valores reconocidos como intereses nacionales, que conforman sus aspiraciones básicas en el orden internacional y que son el fundamento del bienestar y prosperidad de sus ciudadanos. De entre los intereses nacionales de seguridad, se consideran intereses vitales los que España está dispuesta a proteger y, llegado el caso, a defender ante cualquier agresión por poder llegar a afectar a su supervivencia como nación. Esto es, preservar intactos la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el ordenamiento constitucional como elementos constitutivos del Estado, así como la libertad, la vida y la prosperidad de los españoles dentro y fuera del territorio nacional. Aquellos otros intereses de seguridad que son de particular importancia por contribuir decisivamente a la garantía de los intereses vitales, se conocen como intereses estratégicos. Estos son el suministro energético y de recursos básicos para la subsistencia de la población, el comercio internacional de nuestro país, el acceso a los recursos de nuestras zonas marítimas, las infraestructuras críticas y la pertenencia a organizaciones internacionales, político-económicas, de seguridad y de defensa, entre otros. Junto a estos, existen otros intereses nacionales de diversa índole, derivados de la posición que ocupa España en la comunidad internacional, de su sentido de la solidaridad, de su contribución a la causa de la paz y la libertad, y de su relación con las naciones de la misma comunidad histórica y cultural. Estos intereses se concretan en la consecución de forma solidaria de un orden internacional estable, de paz, seguridad y de respeto a los derechos humanos. Además, los vínculos históricos y culturales con Iberoamérica completan nuestra configuración estratégica, impulsando a España a mantener unas relaciones abiertas y diversas basadas en la ponderación y en el equilibrio. Descrito un entorno global de seguridad y particular de España, pasamos a hacerlo con las fuerzas militares. El modelo español de Fuerzas Armadas considera que éstas son el instrumento del Estado para el empleo de las capacidades militares. No existe un modelo homogéneo de nivel mundial de fuerzas militares. En el caso español, las Fuerzas Armadas están compuestas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, y además por la estructura operativa a cuyo mando está el Jefe de Estado Mayor de la Defensa. A esta estructura pertenecen los organismos de creación más reciente, como son la Unidad Militar de Emergencias, el Mando Conjunto de Operaciones Especiales y el Mando Conjunto de Ciberdefensa. Mientras que los jefes de Estado Mayor de los ejércitos son los responsables de la preparación de sus fuerzas, el jefe de Estado Mayor de la Defensa lo es de su empleo en operaciones, y para ello solicita y recibe los medios militares necesarios para cumplir las misiones asignadas. Por otra parte, España cuenta con la Guardia Civil, cuerpo policial de carácter militar que ejerce funciones puramente civiles con otras puramente militares, que pueden realizar bajo la dependencia del Ministerio de Defensa. En la Unión Europea, este tipo de fuerzas reciben la denominación de gendármicas. Sin embargo, a diferencia de otros países, España carece de empresas privadas de seguridad con capacidad militar. Así pues, las Fuerzas Armadas españolas constituyen el elemento principal y esencial del instrumento de poder militar a través del cual el Gobierno implementa la política de defensa y que, en coordinación con el resto de instrumentos del poder nacional, contribuye a la seguridad nacional.
En este gráfico se representan los poderes del Estado y de la sociedad. Bajo el poder ejecutivo se han dibujado en barras los instrumentos de poder del Estado: el diplomático, el militar, el económico y el de la información. Junto a ellos, a la derecha, el poder social, que es un componente transversal a los anteriores. Este último aspecto posee un interés especial, pues si bien el instrumento de poder militar español es puramente estatal, el poder diplomático, el económico y el de la información poseen un creciente y cada vez más trascendental componente ajeno a la autoridad del Estado, aportado por el poder de la sociedad civil. Este componente social no está organizado como tal, ni responde a una relación jerárquica con la administración, ni forma parte del poder duro en ninguna nación, ni tampoco es sencillo de movilizar y de orientar, pero su fuerza es igual o mayor a la de los demás poderes, actúa allá donde no llega el poder público y es capaz de arrasar gobiernos y de derrotar ejércitos, por lo que su capacidad en el campo de la seguridad es relevante y es necesario tenerlo en cuenta. Se entiende de esta manera que los instrumentos de poder de una nación son los instrumentos propios del Estado más la contribución de la sociedad desde fuera de las propias estructuras de la administración. En cualquier caso, la capacidad de influenciación o de otro actor en un conflicto dependerá no sólo de la potencia de cada uno de sus instrumentos de poder, sino en gran medida de su capacidad para emplearlos de forma unificada, integrada. Esta forma de actuación integrada con los demás poderes de la nación orienta el empleo de las Fuerzas Armadas españolas en beneficio de la seguridad y de la defensa nacional. Actuación de las Fuerzas Armadas, en nuestro caso, ajustada a principios éticos, legales y doctrinales. Los principios éticos se concretan en valores y estos valores se apoyan en sólidos fundamentos morales que proceden de la historia, la cultura y las tradiciones. Estos valores potencian las cualidades del militar para que redunden en una mayor cohesión y en una conducta íntegra de todos sus miembros. El principio legal básico es que el empleo de la fuerza militar está sometido al imperio de la ley, en especial a los principios de legalidad y de legitimidad establecidos en la Constitución española, en la legislación nacional vigente y en los acuerdos internacionales suscritos por España, en especial en la Carta de las Naciones Unidas. El cumplimiento de estos principios afecta tanto al proceso de toma de las decisiones y a los motivos para su empleo, como a la forma en la que se emplee la fuerza y la finalidad de su uso. En ese sentido, resulta trascendental conocer qué misiones asigna España en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional a sus Fuerzas Armadas. Y estas son: garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional, contribuir militarmente a la seguridad y defensa de España y de sus aliados, en el marco de las organizaciones internacionales de las que forma parte. Contribuir militarmente a mantener la paz, la estabilidad y a proporcionar o posibilitar la llegada de ayuda humanitaria en aquellas partes del mundo que se requiera. Preservar, junto con otras instituciones del Estado, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en los supuestos establecidos de necesidades públicas. Y evacuar a los ciudadanos españoles residentes en el extranjero cuando las circunstancias pongan en grave riesgo su vida, su seguridad o sus intereses. Estas misiones son lo suficientemente amplias como para abarcar desde la defensa de los intereses vitales hasta los supuestos de necesidades públicas, tanto en territorio nacional como en el extranjero, y se cumplen mediante operaciones permanentes o de reacción. El empleo de las Fuerzas Armadas se regula, pues, con la Constitución, las leyes y las directrices políticas emitidas por el Gobierno, y se realiza de forma integrada con los demás instrumentos de poder de la nación, bajo la dirección estratégica del presidente del Gobierno y de conformidad con las normas dictadas para su empleo por el jefe de Estado Mayor de la Defensa. Pero no todas las actuaciones de las Fuerzas Armadas se circunscriben al ámbito concreto de la defensa, sino que la normativa de seguridad nacional completa y detalla
su contribución a la seguridad y a la resiliencia nacional, lo que podemos llamar en su conjunto modalidades de empleo de las Fuerzas Armadas. Estas modalidades varían desde su activación en el ámbito de la defensa nacional hasta el de las actividades de colaboración institucional. Es decir, desde un extremo de máxima intensidad y exigencia en el empleo del instrumento militar, el de la defensa de los intereses vitales y estratégicos de España, hasta el otro, el de la colaboración institucional. En el ámbito de la defensa se llevan a cabo las operaciones permanentes de vigilancia de los espacios de soberanía e interés terrestres, marítimo y aéreo, pero también el de la información y del ciberespacio. En el de la colaboración institucional, de profunda raigambre en el país, sirve fundamentalmente a los efectos de la seguridad para acercar las Fuerzas Armadas a los ciudadanos y a estos a la seguridad, estrechando los lazos afectivos y fortaleciendo la cultura de seguridad y defensa de la sociedad. Entre uno y otro extremo podemos encontrar numerosas modalidades de contribución a la seguridad nacional. De estas contribuciones militares a la seguridad destaca la contribución a la acción exterior del Estado, mediante las operaciones internacionales, es decir, todas aquellas operaciones multinacionales en las que participan las Fuerzas Armadas españolas en compañía de nuestros socios y aliados en pos de objetivos compartidos de seguridad global y regional. Aquí tenemos representada participación de las Fuerzas Armadas españolas en operaciones multinacionales a lo largo del mundo. Todas estas actividades se derivan de la posición que ocupa España en la comunidad internacional, de su sentido de la solidaridad, de su contribución a la causa de la paz y la libertad, de su relación con las naciones de la misma comunidad histórica y cultural. Su finalidad general es la consecución de forma solidaria de un orden internacional estable de paz, seguridad y de respeto a los derechos humanos. España mantiene su compromiso con la seguridad internacional mediante su integración en varias organizaciones internacionales de seguridad y defensa, tanto europeo como transatlántico y global. En la pantalla podemos ver varios ejemplos de la Alianza Atlántica y la Unión Europea. La pertenencia a estas organizaciones potencia la capacidad de disuasión y de defensa mutua, a la vez que supone un compromiso ante las amenazas compartidas con los aliados. Estas son las razones principales por las que nuestras Fuerzas Armadas están desplegadas en distintas operaciones fuera de nuestro territorio. Vemos, sobre todo abajo y a la izquierda, otro tipo de operaciones bilaterales. Estas forman parte de la seguridad cooperativa en el marco de la diplomacia de defensa, que es el conjunto de actividades internacionales basadas principalmente en el diálogo y la cooperación que realiza el Ministerio de Defensa a nivel bilateral con nuestros aliados, socios y países amigos para impulsar el cumplimiento de los objetivos de la política de defensa y en apoyo de la acción del Estado. También hay que resaltar su contribución a la seguridad ciudadana y a la protección civil. Contribución, importante término que indica que todas estas tareas son compartidas por todos los instrumentos de poder de la nación, por su administración y por la sociedad. Es decir, no apoyamos a las autoridades civiles, sino que contribuimos a una misión que es de todos, una responsabilidad compartida que es de todos los españoles. Si describimos el entorno diciendo que se había difuminado la frontera entre paz y guerra y entre seguridad exterior e interior, también se ha difuminado la barrera de las responsabilidades y así, seguridad y defensa, exterior e interior, es ya misión de todos. Lógicamente, estas responsabilidades deben estar reguladas y graduadas. En nuestro caso,
nuestra contribución se desarrolla en lo que se denominan ámbitos de especial interés para la seguridad. Ámbitos en los que las Fuerzas Armadas no solo resultan útiles por la singularidad de sus medios, sino especialmente por su disponibilidad y por la capacidad de mando y control y de actuación en terrenos y entornos degradados. Así, en el campo de la seguridad ciudadana, las Fuerzas Armadas contribuyen en circunstancias especiales en la lucha contra el terrorismo y en refuerzo de los dispositivos de seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Algo parecido sucede con la protección de infraestructuras críticas, la ciberseguridad y en la seguridad energética. La contribución en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas se hace mediante unos acuerdos suscritos con el Ministerio del Interior que con la Armada y el Ejército del Aire ve ampliada significativamente su capacidad operativa. La regulación de los flujos migratorios son el objeto de varias operaciones nacionales y multinacionales en las que tomamos parte actualmente, al igual que sucede con la seguridad marítima y aérea. Viendo el gráfico, hemos podido apreciar que las posibilidades de empleo de las Fuerzas Armadas son muchas y no hacen sino crecer. En unas lideramos nosotros y en otras contribuimos, pero en todas debemos hacerlo con los demás instrumentos de poder de la nación. Y ahí es donde acometemos el cómo. ¿Cómo van a operar las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de sus misiones, desempeñando tan numerosos y variados roles en el entorno operativo actual y futuro junto a los demás instrumentos de poder de la nación? El cómo se opera es precisamente el campo de la doctrina militar o doctrina de las operaciones. En España, el GEMAT es la autoridad responsable de emitir las normas por las que operan las Fuerzas Armadas y precisamente acaba de aprobar la nueva Publicación Doctrinal Conjunta 01 Alfa, Doctrina de Empleo de las Fuerzas Armadas. En esta publicación, la publicación doctrinal de mayor rango, no se dan soluciones a cada uno de los posibles problemas a superar en operaciones, sino que se aportan instrumentos de pensamiento para que quienes participen en operaciones actúen en los conflictos transfronterizos, multiámbito y multifunción con competencia intelectual e iniciativa. Una de las principales ideas contenidas en la publicación sigue fielmente el artículo de las Reales Ordenanzas que rezaba que todo servicio, en paz o en guerra, se prestará con la misma puntualidad y desvelo que frente al enemigo. Y así, tanto las operaciones militares, por supuesto, como las operaciones militares de contribución, tendrán carácter de operación militar y como tales se planearán y ejecutarán como si de combate se tratara. Es decir, la doctrina trata de todo tipo de empleo de las Fuerzas Armadas respondiendo a las necesidades de los tiempos. Así, esta doctrina robustece los principios de la acción conjunta, la acción mediante la que se logra la unidad de acción entre los componentes de las Fuerzas Armadas. Eleva a habitual la acción combinada, es la que se lleva a cabo junto a nuestros aliados en operaciones, y aborda la acción integrada. La acción integrada describe cómo operan las Fuerzas Armadas españolas con los demás instrumentos de poder de la nación, que hemos visto antes, principal novedad de esta doctrina. Es decir, la acción integrada consiste en ser capaz de aunar las actividades de todos los instrumentos de poder de la nación sobre unos determinados objetivos compartidos. Pero esto precisa de una mentalidad integradora y de unos procedimientos claros. En operaciones, es cuestión de tiempo apreciar por quien participa en ellas que casi todos los actores quieren cooperar. Muchos están interesados en coordinar, pero casi nadie quiere ser mandado. Y así no hay manera de conseguir la unidad de acción. Por ello, en una operación, la acción integrada consiste en el empleo por una sola cadena de mando de las capacidades militares y de las aportadas por los otros instrumentos de poder del Estado, de la sociedad o de los aliados para alcanzar un objetivo compartido.
Pero, ¿cómo se va a conseguir que una autoridad civil o militar, que en el esquema está representado por el triángulo amarillo, y en el fondo no es una sola autoridad, es una cadena de autoridades realmente, ejerza autoridad sobre las partes de esos instrumentos de poder que van a participar en una operación con la finalidad de lograr su actuación integrada y compartir el objetivo compartido? ¿Cómo hacerlo con instrumentos tan diferentes? Pues, en primer lugar, está claro que entre fuerzas militares propias y aliadas hay mecanismos de transferencia y delegación de autoridad operativa. En esto los militares estamos entrenados y habituados. Pero ¿cómo hacerlo con los demás instrumentos del Estado y de la sociedad? En España está legislada la situación de especial interés para la seguridad y los estados de alarma, excepción y sitio, que dan a las autoridades competentes autoridad sobre todos los recursos del Estado puestos a su disposición. Por un lado, desarrollando el concepto de dirección, se establece el término de dirección operativa, entendida como la autoridad que permite al mando militar o civil conseguir el empleo operativo eficaz de las capacidades de los instrumentos del Estado, independientemente de la administración u organismo de pertenencia, para alcanzar el objetivo compartido. Esta autoridad faculta al comandante a establecer medidas de seguridad y protección, marcar prioridades y lograr la sincronización de las acciones de todas las capacidades puestas a su disposición. En relación a medios ajenos a la administración, se puede recurrir a ponerlos a disposición de la autoridad designada, bien mediante legislación, militarización de empresas o servicios, por ejemplo, o bien mediante la contratación de servicios. Todo ello representa la autoridad formal del comandante. Con ellos solucionados quedan además los actores no estatales de la mayor de la sociedad, con los que no hay ninguna relación jerárquica posible. Ahí la solución no puede ser ejecutiva, impositiva, coercitiva ni contractual. La solución es otra. Con ellos, cada comandante, cada autoridad, debe tratar de coordinar las acciones de todos hacia ese objetivo compartido mediante su prestigio, liderazgo, ascendente o influencia personal, y apoyándose en la cooperación y en la interacción cívico-militar. Resulta novedoso, es complicado, pero la acción integrada es tan importante que hemos dicho que el poder de un país, de una fuerza o de cualquier actor depende en gran parte de su capacidad de poder emplearla de forma integrada todos los instrumentos de poder. Esta herramienta de la acción integrada representa la forma de alcanzar la acción unificada y, por tanto, la mejor forma de responder a crisis o de enfrentarse a los conflictos. Se estima que las Fuerzas Armadas van a proseguir con un rápido proceso de transformación orientado a poder combatir en entornos cada vez más tecnificados y exigentes, pero simultáneamente también a desarrollar nuevas formas de servir a sus naciones atendiendo a las cada vez más crecientes y complejas requisitos de seguridad. Es decir, las Fuerzas Armadas seguirán haciendo lo que han hecho siempre, servir a sus países. Bueno, pues muchísimas gracias al coronel por su brillante exposición. Le agradecemos mucho su atención y quedamos a su disposición para atender cualquier consulta como consecuencia de esta exposición. Es una modalidad que hemos empleado por el problema del decalaje horario entre ustedes y nosotros, pero esperamos que haya sido de provecho y estamos, como dije al principio, en el marco de esta Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos, a su disposición. Muchas gracias y damos por finalizada la grabación. Esperamos sus preguntas, que las atenderemos por escrito en cuanto las recibamos. Muchas gracias y buenas tardes.